¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast. Y en el episodio de hoy venía con tantas ganas de estar aquí grabando este podcast, porque llevo todo el mes de agosto, estamos ahora mismo a 22 de agosto del 2024 y llevo todo el mes de agosto haciendo de papá a full time y no he podido casi grabar, lo tengo ahora pues durmiendo en el comedor y he encontrado este ratito para venir. Tenía tantas ganas sobre una reflexión que he hecho estos días a través de mi Instagram @alejandro.lopezca, que si te gusta este tipo de contenido te invito a que me sigas en Instagram @alejandro.lopezca, porque es a través de donde más comparto mi forma de pensar, mis hábitos, mi disciplina y donde voy documentando mi día a día, mi cambio físico y mental, y a través de donde pues más interactúo con mi audiencia, ¿no? Entonces venía reflexionando sobre un tema que es el que vamos a tratar hoy, que es sobre cómo poder tener una fase creciente. Al final entendemos, ahora hablaremos más al detalle, al final entendemos que todo en la vida son fases y cómo poder surfear en la cresta de la ola para estar en una fase creciente y poder exprimir al máximo pues esa fase, ¿no? Estamos ahora mismo en agosto del 2024 y al final hay dos formas de verlo. Ya empezaré en 2025, quedan 3-4 meses, ya empezaré en 2025, el 1 de enero empiezo, en enero empiezo, en enero me pongo en serio, ya en enero ya me pondré, o voy a prepararme todo lo posible, voy a formatear mi mente y a programar mi mente, mis hábitos y mi disciplina durante este último trimestre del año para empezar el 2025 de la mejor manera posible y reventarlo al máximo en 2025, ¿no? Y si no me conoces, mi nombre es Alejandro López, tengo 34 años y yo más de 15 años trabajando en desarrollo personal, actitud positiva, ventas, liderazgo, gestión de equipos, emprendiendo en diferentes negocios de diferentes sectores. Me he arruinado por el camino varias veces y en este podcast, como ya viene siendo habitual, hablamos sobre temas que te pueden impulsar, te pueden ayudar y te pueden motivar a que tengas niveles de éxito más altos y en definitiva que puedas materializar todo aquello que deseas, todo aquello que en algún momento te marcaste como un objetivo. Entonces, no me quiero enrollar, vamos a ir al grano. Tengo una reflexión que a través de mi Instagram la he estado pues creando, la he estado trabajando durante estos últimos 2 días, @alejandro.lopezca, y es la siguiente, ¿no? Al final tenemos que entender una cosa. La vida son fases, la vida todos son fases, todos son capítulos, fases. Entonces, de igual manera que cuando tú ves una serie en Netflix, cosa que no recomiendo en absoluto, a no ser que sea para aprender, si tú estás viendo una serie en Netflix o en cualquier plataforma, da igual, la serie tiene diferentes fases, ¿no? Está la fase, empezamos a ver la serie y entonces en la primera fase de la serie pues es todo conocimiento, es todo adecuarnos y adaptarnos y entender el contexto a través del cual la serie se va a desarrollar, ¿no? Cuando ya nos han metido en contexto, cuando ya entendemos cuál es todo el escenario de la serie, entonces a partir de ahí empezamos a ver todo el desarrollo o parte del desarrollo, empezamos a entender hacia dónde va a derivar esa serie, ¿no? Cuando ya hemos entendido, pues hemos conocido a los personajes, hemos entendido un poco el escenario a través del cual se va a desarrollar todo, a partir de ahí empieza la trama, se empieza a desarrollar lo que es el núcleo principal de la serie, ¿no? Y evidentemente depende de la serie, pues luego toma matices diferentes y cuando ya hemos visto todo el desarrollo, al final hay una conclusión. Vale, bueno, en definitiva es un ejemplo para entender, porque luego cada serie es un mundo y cada serie pues toma matices y toma historias diferentes, ¿no? Pero es para entender un poco a lo que me vengo a referir, y es que la vida al final todos son fases, todos son capítulos, ¿no? Al final lo más curioso de todo es que estando en la fase en la que estés, puede que estés en una fase creciente, puede que estés en una fase decreciente, puede que estés en una fase en la cual estés teniendo un despertar de conciencia, que esto es muy interesante, es una fase muy bonita, donde empezamos a
a despertar la conciencia y empezar a ver el mundo desde una posición más elevada, no tanto desde el ego o no tanto desde la primera persona. Puede que estés en una fase en la cual estás buscando respuestas, pero aún no has tenido un despertar de conciencia, y puede que estés en una fase incluso de total inconsciencia en la cual crees que tu punto de vista, tus hábitos y tu forma de ser eres tú, y puede que creas que esa es tu identidad y creas que esa es la forma correcta de hacerlo, independientemente de la forma, de la fase en la que estés, independientemente de tu color de piel, nacionalidad, edad, sexo. Esto te puede servir, porque estando en la fase en la que estés, al final siempre anhelamos una fase mejor, ¿no? Siempre estamos anhelando que el mañana, me refiero al mañana como el futuro, ¿no? El futuro siempre será más próspero, más abundante que el hoy, ¿no? Eso sí, tienes una mentalidad optimista y positiva. Entonces, hay que entender lo siguiente: en la vida todo son fases, y la percepción que tú tengas al respecto de la fase en la que estés va a depender de con qué lo compares, ¿no? El otro día estaba en una cena y una persona decía, no, es que los pisos, la vivienda en este sitio está muy cara. Y yo le respondía, ¿vale? Muy cara, ¿respecto a qué? Porque si tú te refieres a algo como caro o barato, tienes que tener un punto de comparación. Es decir, para yo decir que algo es caro, tengo que compararlo con algo. Tengo que compararlo con algo que el precio sea inferior, o que el valor que me están dando por el precio sea mejor, para poder decir que esto es caro. De igual manera que algo es bonito o feo, dependiendo con qué lo compare, ¿no? Entonces, algo es caro o barato, pues dependiendo con qué lo compare, o dependiendo del punto de referencia que yo tenga para poder opinar que eso es caro o barato. De igual manera que lo positivo o negativa que sea, lo positiva o negativa que sea la fase en la que te encuentras a día de hoy, es solamente un punto de vista, solamente una percepción a través de la cual estás creyendo que esa fase en la que estás, ese capítulo en el que estás, es de tal manera. Es decir, que probablemente tú creas a día de hoy que en el momento en el que estás de tu vida es un momento negativo, porque estás comparándolo con un momento del pasado que fue más positivo. Quizá estás pensando que el momento en el que estás a día de hoy es negativo porque ves a otras personas que están mejor que tú. Quizás piensas que estás en un momento positivo porque el ayer, refiriéndome al ayer como el pasado, el ayer fue un momento más negativo. Por lo tanto, crees desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, que el momento actual es positivo. Entonces, punto número 1. Tienes que dejar de ver el momento actual como positivo o negativo, y tienes que simplemente vivir el presente de la mejor manera posible. Entonces, ¿cómo es la mejor manera posible? Pues ahora vamos a entrar en esto y te voy a decir exactamente cómo hay que hacerlo para poder vivir totalmente en plenitud en el presente, y que podamos, como decía al principio, surfear la ola desde la cresta, y que tanto la fase actual, el capítulo actual de la serie del Netflix, como el siguiente capítulo sea el momento álgido, y que todos los capítulos que vengan a partir de ahí consigamos crear esa perspectiva de momento álgido, que creo que esto es el punto más importante. Entonces, al final entendemos que la clave para poder surfear la ola en la cresta es generar la habilidad, tener la habilidad y perfeccionar la habilidad de sentirme bien la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Porque cuando yo me siento bien la mayor parte del tiempo, estoy vibrando en una frecuencia elevada. Por lo tanto, estoy vibrando en una frecuencia donde atraigo personas, lugares y oportunidades, atraigo todo aquello que vibra en sintonía con la persona en la cual yo me quiero convertir. Dicho de otra manera, cuando vibro en una frecuencia elevada, vibro en sintonía y en armonía con todos aquellos resultados que yo deseo obtener. Por lo tanto, cuando yo me siento bien,
vibro en una frecuencia en la cual atraigo todo aquello que deseo a mi vida, porque vibramos en una frecuencia similar, porque vibramos en armonía y atraigo a mi vida personas, lugares, oportunidades que vibran en armonía con mi nivel de vibración. Entonces, tengo que aprender a generar esa habilidad, a ser un maestro, un auténtico maestro, generar la maestría de sentirme bien la mayor parte del tiempo. Entonces, hay que entender una cosa, si yo me encuentro en una fase en la cual creo que ahora vendrá una fase, un capítulo mejor, es decir, si estoy en un capítulo negativo y creo que el siguiente capítulo será mejor, es porque doy por hecho que el capítulo en el que me encuentro es un capítulo negativo. Es decir, cuando yo creo que ahora viene una época abundante, ahora viene un capítulo positivo, es porque estoy directamente dando por hecho que el capítulo en el que estoy es un capítulo negativo. No es un capítulo álgido, no es un capítulo de clímax, por decirlo de alguna manera, no es un capítulo de estar arriba, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprender la habilidad de sentirme bien la mayor parte del tiempo. Es decir, empezar a pensar y empezar a actuar como aquella persona que tiene exactamente los resultados que yo deseo, para empezar a vibrar exactamente como vibraría la persona en la cual yo me quiero convertir. Porque si empiezo a pensar exactamente igual que la persona que tiene todo aquello que yo deseo materializar en mi vida, empezaré a materializar exactamente lo mismo, porque a misma acción, mismo resultado, porque a mismo pensamiento, misma emoción, y a misma emoción, mismo resultado, pasando por la acción que me lleva hasta el resultado. Entonces, si yo elevo mi nivel de conciencia y dejo de vincularme emocionalmente con mi identidad, dejo de vincularme emocionalmente con mi situación actual, dejo de crear ese vínculo emocional con todo lo que a día de hoy creo que soy o con toda mi situación actual, por positiva o negativa que crea que es. Cuando quito esa emoción y me desapego de todo eso, entonces puedo mirarme desde arriba y puedo generar ese despertar de conciencia que hablábamos antes para empezar a pensar qué estoy pensando cuando aparentemente no pienso en nada. Puedo empezar a reformatear mi mente para introducir en mi mente subconsciente todos aquellos pensamientos que quiero que se manifiesten cuando aparentemente no pienso en nada, porque dominar esto es dominar la habilidad que estábamos hablando, dominar la habilidad de pensar lo que quiero pensar cuando aparentemente no estoy pensando en nada. Y para eso tengo que desdoblarme, tengo que elevar mi nivel de conciencia y tengo que empezar a pensar cómo quiero pensar, cómo pensaría mi yo habiendo materializado todas aquellas cosas, todas aquellas metas, objetivos y resultados que quiero materializar en mi vida. Entonces, tienes que pensar, y esto es un trabajo muy difícil y muy tedioso y hay que hacerlo en el tiempo, pero tienes que pensar cómo sería la persona que tiene exactamente todo lo que yo quiero, cómo sería yo mismo obteniendo todos aquellos resultados que quiero obtener, cómo me comportaría, cómo sería, qué pensaría esa persona, qué pensaría la persona que tiene exactamente todo lo que yo quiero. ¿Qué pensaría? Entonces, en el momento que tengo claro qué pensaría esa persona, qué pensaría, por ejemplo, el Alejandro López, con todo aquello que quiero materializar, lo único que tengo que hacer es empezar a pensar exactamente así. Empezar a entrenar a mi mente para pensar exactamente así. Porque cuando empiezo a sitiar mi mente para introducir todos aquellos pensamientos que me hacen sentir bien, entonces genero el hábito de pensar exactamente como la persona en la que me quiero convertir. Entonces, profundizaré más sobre este tema porque me encanta este tema, la parte espiritual del éxito. Creo que es un tema interesantísimo, creo que es un tema
que si lo consigues trabajar y consigues hacerte experto en esto, puedes materializar exactamente lo que quieras en tu vida, puedes dar un giro de 180 grados a tu vida y puedes cambiar por completo tu paradigma y tu forma de ver y tu perspectiva y la realidad que probablemente tengas a día de hoy. Si quieres que te ayude, si quieres dar un paso más, si estás comprometido con el cambio, ves a mi Instagram y envíame un DM, un mensaje privado con la palabra ahora y veo si te puedo ayudar. Te agradezco muchísimo el like, el comentario, la suscripción. Sígueme a través de Instagram porque es a través de donde estoy día a día, a través de historias, pues compartiendo todo mi cambio físico y mental, compartiendo mi disciplina, mis hábitos, etcétera. Y nos vemos en el próximo podcast. Chao.